Dice la palabra de Dios en Juan 16, 25 al 33. Hablaremos el día de hoy 3 verdades para el consuelo cristiano. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, creo que es importante recordar el contexto en que Jesús dice estas palabras, como lo hacemos en cada exposición. Jesús está diciendo las últimas palabras antes de ir a la cruz a sus discípulos. Jesús está tratando de consolar la aflicción de sus discípulos. Los discípulos se encontraban turbados, confundidos por toda esa noche en la cual Jesús les estuvo hablando tantas enseñanzas y muchas de ellas no las podían comprender. Sin embargo, Jesús, a pesar de que la cruz le estaba esperando, el arresto, su juicio injusto, los azotes, a pesar de todo eso, Jesús sigue tratando de consolar a los corazones de sus discípulos. Jesús quería traerles esperanza, porque todos los seres humanos necesitamos algo en que tener esperanza. El mundo desea esperanza, pero tristemente vivimos en un mundo desesperanzado. El ser humano por naturaleza anhela encontrar el significado de su existencia. El ser humano por naturaleza anhela encontrar cuál es el propósito de su existencia. Y para esto el mundo provee múltiples y muchas respuestas engañosas. Ofrece respuestas a las preguntas existenciales del ser humano, todas ellas erróneas y equivocadas. El mundo ofrece abundantes experiencias de placeres momentáneos. El mundo da experiencias que dan felicidad y hacen que el hombre crea haber encontrado el sentido de propósito. El mundo ofrece algún sentido de seguridad momentáneo a los hombres. Todo esto para distraerlo de su búsqueda de propósito. El mundo da muchas cosas, de hecho, en que creer. Provee alguna clase de fe. Le da a los hombres algo en que creer, motivos por el cual el hombre tenga ganas de vivir y de seguir adelante. El mundo ofrece muchas cosas para que el hombre crea tener una vida significativa. Es aquí donde podemos contemplar claramente el retrato que las Escrituras hacen del mundo. Cavaron, dice la Escritura, para sí cisternas rotas. Hicieron cisternas rotas que no retienen el agua. Así está el mundo el día de hoy. Los placeres del mundo no pueden satisfacer verdaderamente, porque no ofrecen una esperanza real. El mundo no ofrece una esperanza verdadera. El mundo tampoco le ofrece al hombre
la experiencia de amor verdadero. Ofrece muchas cosas parecidas, pero no la experiencia de un amor auténtico. El mundo también da algún tipo de sentido, de propósito verdadero a la vida. Pero todas estas cosas se encuentran en el Evangelio de Cristo. La esperanza, la fe verdadera y el amor. Solo se encuentran en el Evangelio que Dios nos ofrece. Y en estas últimas palabras que Jesús cierra dirigiéndose a sus discípulos, después de esto Jesús se dedicará a interceder, a hacer una oración por ellos y después será apresado. Pero con estas palabras que leímos el día de hoy, concluye sus palabras hacia sus discípulos. Y encontramos tres grandes enseñanzas en el texto del día de hoy para todo aquel que es discípulo de Cristo y necesita consuelo. Recordamos, hermanos, entonces que estamos en medio de este discurso de despedida y Jesús está preparando a sus discípulos porque Él ya va a partir. Él se irá. Seguramente, como ya hemos dicho, en momentos como estos se va a decir lo que es más importante. En un momento como este, las últimas palabras deben de ser las que quieras tú que se recuerden con más fuerza, que estén más presentes en aquellos que dejarás atrás. Y Jesús les habla en esta ocasión de tres virtudes cristianas. Tres virtudes cristianas que estaban en ellos y que estarían presentes en todos los discípulos verdaderos de Cristo. La fe, la esperanza y el amor. Vamos a estudiar el pasaje y examinemos las palabras de Jesús. En el verso 25, si tienen su Biblia allí, Jesús dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús reconoce que muchas de las cosas que Él les había enseñado para ellos eran aún enigmáticas. Jesús había enseñado usando un sistema de enseñanzas que cuando nosotros leemos en la Biblia decimos, ay, mira qué claro, porque ya nosotros entendemos, tenemos todo el panorama completo. Pero cuando ellos escuchaban las parábolas, las alegorías, Jesús reconocía que esas enseñanzas no eran para que se entendieran en ese mismo momento. Tendrían que llevar las parábolas, este tipo de enseñanza, una explicación aparte o un tiempo de reflexión. Nosotros vemos como cuando Jesús hablaba en parábolas ante mucha gente, después tomaba a sus discípulos, los tomaba aparte, los llevaba a otro lugar y les explicaba la parábola, les explicaba la alegoría, qué significaba esa parábola. Y aún así, en muchas ocasiones los discípulos aún así no las entendían, ¿verdad? Muchas enseñanzas de Jesús fueron así. Y Jesús les dice, yo sé que les he hablado por alegorías, pero viene un tiempo donde yo no les hablaré ya por alegorías. Porque los discípulos no entendían muchas de esas enseñanzas, sino hasta que Jesús los tomaba aparte. Pero sobre todo, lo que está anunciándoles Jesús a sus discípulos, aquí a estos 11 hombres, era decirles, yo sé que hay confusión en ustedes. Yo sé que les he enseñado muchas cosas y ustedes aún no las comprenden, pero les anuncia que viene un tiempo donde esas enseñanzas iban a ser entendidas, donde ya no les iba a hablar por alegorías, pues ellos iban a entender claramente. Ese tiempo sería solamente hasta que después de que Jesús fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados. Después de la cruz las enseñanzas cobrarían sentido. Así es que aquello era lo que decía Jesús cuando nos enseñó aquella parábola.
todo ese tiempo estaba por venir para sus discípulos. Un tiempo donde ellos pudieran entender más claramente cada palabra de Jesús. Llegaron, de hecho, nosotros vemos cómo después de la cruz, estos hombres que no entendían, después de la cruz, llegaron a entender de una manera tan clara quién era Jesús y la obra que Jesús hizo, que escribieron el Nuevo Testamento. Y escribieron el Nuevo Testamento para explicarnos de una manera clara el Evangelio. Fueron estos mismos hombres que estuvieron confundidos, quienes después de la cruz lograron entender las enseñanzas de Jesús y nos las expusieron y las plasmaron en las Escrituras que hoy tenemos aquí. Sabemos que esto, como ya hemos estudiado, sería después de que el Espíritu Santo llegara, ¿verdad? Así es que Jesús les promete un tiempo donde ya no les hablará por alegorías. Jesús les dice, sino que claramente, en el verso 25, ya no les voy a hablar por alegoría, sino que claramente les voy a anunciar acerca del Padre. Estos hombres tenían una carencia. Aunque habían estado con Jesús mucho tiempo, 3 años, alrededor de 3 años, estos hombres no conocían el amor del Padre. Aún no conocían el amor que el Padre les tenía. Les voy a hablar claramente y les voy a anunciar acerca del Padre. Venía un tiempo para estos discípulos donde ellos podrían contemplar claramente cuán grande amor les tenía el Padre. Era un tiempo futuro, porque la cruz aún no se había presentado frente a ellos. Hermanos, ¿en dónde es que se expresa más claramente el amor que el Padre tiene por nosotros? Si no es en la cruz de Cristo. ¿En dónde es donde el creyente puede tener consuelo, voltear y mirar y saberse tan amado? Saberse tan aceptado por el Dios del cielo, por el Todopoderoso. ¿A dónde tiene que mirar el creyente desconsolado cuando se siente solo, cuando se siente desamparado? Vendrá un tiempo, dijo Jesús, donde mis discípulos voltearán y van a poder conocer al Padre. Van a poder tener el conocimiento profundo de ese amor que tiene el Padre por ellos. La cruz para ellos estaba adelante. Para nosotros está ¿dónde? Está atrás. Pero para ellos todavía no ocurría el sacrificio, y Jesús les anuncia y les dice, ya va a haber un tiempo donde ustedes les voy a hablar más claramente acerca del Padre. ¿Qué es lo que habla más claramente de nuestro amoroso Padre y de su amor? Es la cruz de Cristo, hermanos. Es allí donde tú puedes encontrar y ver si el Dios del cielo te ama o te rechaza. Viendo al Cristo cargando nuestros pecados y pagando por cada uno de ellos. Es por eso que Juan, este mismo autor de este evangelio, después de la cruz y muchos años después, él pudo entender el amor del Padre, y fue Juan quien dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Jesús había dicho en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús había dicho, mirad qué grande amor tiene el Padre por sus hijos, que ha dado a su Hijo.
Pero eso no se entendía en esos días, porque Jesús no había ido a la cruz. Esas palabras de Jesús de Juan 3:16 no se entendían porque Jesús todavía no había sido colgado en ese madero. Pero nosotros que conocemos lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros entendemos qué significan las palabras de Jesús. Entendemos claramente, como dijo Jesús, el amor del Padre. Mirad la manera en que nos amó Dios. De tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. ¿Qué significa eso de que nos dio a su Hijo? Significa que lo envió a este mundo y vivió humillado como un siervo, y siendo el único bueno y perfecto, sin pecado, nos lo dio como el sacrificio, nos dio la ofrenda para que la lleváramos al altar del sacrificio y ahí se lo ofreciéramos a Dios. Él nos proveyó el sacrificio, Él nos dio a su Hijo, el sustituto para que nosotros no tengamos que morir a causa de nuestro pecado. Él proveyó el carnero. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Dios le pide a Abraham: dame a tu hijo, llévalo al monte y sacrifícalo. Y Abraham, el padre de la fe, toma a su hijo, le pone la leña en su lomo, lo sube al monte, y cuando está en el monte, allá arriba, pone la leña y pone a su hijo, ata a su hijo y lo pone en el altar. Levanta su mano, toma la daga, el cuchillo, y cuando va a degollar a su propio hijo, se detiene, un ángel detiene la mano de Abraham. Y decimos nosotros: ¡ay, qué bonita historia! Bien, nosotros sabemos que la historia no terminó allí. Fue una pausa. Fue una pausa. Dios le proveyó en ese momento un carnero. Dice que Abraham vio un carnero que estaba atorado con sus cuernos. Y entonces fue el sustituto de su hijo para que no matara a su hijo. Pero la historia fue una pausa, porque el que haría el sacrificio sería Dios. Dios mismo tomaría a su hijo amado, a su unigénito. Lo tomaría al inocente, lo llevaría a la cruz. Y Dios mismo tomaría la daga de su ira y la depositaría y la arrojaría y destrozaría a su propio hijo. Fue lo que el Padre hizo en la cruz. Nos proveyó. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, nos proveyó el sustituto. El que debería estar en la cruz eras tú. A causa de tu pecado, de tus inmoralidades, de tus malos pensamientos, de tus malos sentimientos, de quebrantar la ley de Dios todos los días. Pero Dios proveyó el sacrificio. ¡Qué grande amor Dios tiene por el hombre, que le ha provisto el sustituto! Y ha ejecutado el justo juicio sobre el inocente, para que tú y yo podamos ser salvos de la ira de Dios. Jesús dice: habrá un tiempo donde ustedes van a entender claramente el amor del Padre, donde conocerán el amor del Padre. Tú y yo ahora estamos en una relación privilegiada, porque tenemos al Padre que nos ama. Y nos ama a causa de Jesucristo, no a causa de nuestras propias obras. Nos ama a causa de su gracia y de su misericordia. ¿Qué tan privilegiada es nuestra relación con el Padre? Mire lo que dice el verso siguiente. Jesús les dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús les dice, Él quiere que sus discípulos sepan que el Padre los ama, que ante el momento difícil que se avecina, donde serán esparcidos, donde huirán como niños y se alejarán de Jesús, cuando vengan los soldados, ellos correrán como cobardes. Jesús quiere prepararlos para ese momento y les quiere decir, recuerden esto, el Padre los ama. Y están en una situación privilegiada, porque va a venir el momento donde ustedes podrán dirigirse al Padre en sus oraciones. Podrán dirigirse al Padre y pedirle directamente a Él en mi nombre. Jesús ya había enseñado la necesidad de que iban a tener los discípulos de que en sus oraciones se pidiera en el nombre de Jesús. Y es lo que hacemos todo creyente. Terminamos nuestras oraciones, nos dirigimos al Padre y al terminar decimos, te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús ya había enseñado esto. Si usted va atrás en el capítulo 14, verso 7, Jesús había dicho, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Lo haré, dice. En el 15, 16, cuando habla de la vid verdadera, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en el 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Cuál es el privilegio que goza el discípulo? ¿Cómo es esa relación que tiene con el Padre? El privilegio que tiene el cristiano, el discípulo de Cristo, es que podrá pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba queriendo enseñarles Jesús a sus discípulos? ¿Qué enseñanza quería transmitir Jesús a sus discípulos? Número 1, que el Padre no es indiferente a ustedes. El Padre no es indiferente a ustedes. Dice en el 27 que leímos, porque el Padre mismo les ama. Jesús quería que supieran el gran amor que sentía el Padre por ellos. La presencia física de Jesús no iba a estar, pero Jesús les dice estas últimas palabras, recuerden, el Padre mismo les ama. Y ustedes pueden dirigirse directamente a Él en mi nombre. Ustedes pueden dirigirse a Él porque el Padre les ama. ¿Qué privilegio tan grande tienen ustedes? Podemos acudir nosotros también directamente al Padre a pedir, a rogarle a Él nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Este es el privilegio que gozan, hermanos, todos los que aman al Hijo y que creen en Él. Porque vosotros, dijo Jesús, esto es porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí podemos hacer una reflexión. Parece ser que Jesús está enseñando que el Padre no escucha a quienes no aman al Hijo. Exacto. El cielo no tiene oídos para aquellos que no aman al Hijo, para aquellos que no reciben a Jesús, para aquellos que no aman al Hijo y le obedecen. El cielo no tiene oídos para ellos. Pero esta es la oferta que hace el Evangelio. La reconciliación con el Padre, las puertas abiertas, el acceso al Dios Todopoderoso para ser recibido y escuchado. El amor del Padre. Qué privilegio que Él pueda recibirnos, hermanos. Y qué contraste con la idea de la iglesia tradicional romana, donde nos enseña y nos pone al Padre como alguien inaccesible, un ser indiferente, un viejito de canas blancas, de cabello blanco,
indiferente y duro, y donde nos muestran a Jesús como el ser tan bueno y perfecto que no podemos acercarnos a Jesús por tanta bondad, porque es tan diferente a nosotros. Pero la iglesia romana nos pone entonces a María y nos pone a los santos como aquellos mucho más compasivos e iguales a nosotros. Así es que si tenemos alguna rogativa, tendremos alguna necesidad de socorro divino, entonces ¿a quién debemos acudir? Sino a María, que como madre nos entiende, y a los santos. Esto es una mentira. Los creyentes tenemos acceso directo al Padre en nuestras rogativas. ¿Por qué? Por la razón que Jesús dijo: el Padre nos ama a causa de Jesucristo. Vaya a la Escritura. Hebreos capítulo 4, verso 14. El Padre nos ama a causa de Jesucristo. Y somos recibidos, nuestras oraciones son recibidas por Él a causa de su ministerio. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es este sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No necesitamos a María. El argumento romano es que necesitamos a María porque ella como madre se puede compadecer de nosotros. La Escritura dice: Jesús se puede compadecer de nosotros porque fue hecho semejante a nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y Él es nuestro sacerdote. No tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacerdocio de Cristo elimina la necesidad de cualquier otro intermediario. No necesitamos a María, ni a los santos, ni a ningún sacerdote humano. Jesús dice: va a venir el día donde ustedes podrán pedirle al Padre y el mismo Padre les va a responder. Vaya a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros, Pedro escribe a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, son ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Escritura dice que todos nosotros somos sacerdotes. Lutero dijo: que todos sepan que todos los cristianos también somos sacerdotes. Y todos nosotros lo somos por el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hermanos, si el Padre permite que te acerques a Él, es porque Él te ama. Y te ama en toda su expresión. Él tiene un afecto profundo por ti. Él tiene un afecto profundo por cada uno de nosotros. Él tiene un amor bondadoso por todos los que aman a Cristo. Jesús quiso que supiéramos. Jesús quiso que supiéramos que lo que Él estaba haciendo, que su ministerio de venir y morir en la cruz, era para revelar el carácter del Padre. Cuán grande amor nos tiene el Padre. El amor que Dios tiene por nosotros es el amor que un padre tiene por sus hijos.
Es el amor, el afecto que un amigo tiene por otro, donde no hay enemistades, donde no hay nada en medio. El amor en toda su expresión es el amor que el Padre siente por nosotros. Y es por ese amor, hermanos, que podemos entrar en audiencia a la presencia de Dios. Es por el amor que Él nos tiene que podemos tener libre acceso al trono de la gracia. La puerta abierta está abierta para que el que ama a Cristo pueda acceder a Dios, al Dios Santísimo, al Dios Todopoderoso. La puerta se abre por medio de Cristo para que todo aquel que en Él crea pueda accesar por ese medio. Dice la Escritura que cuando Cristo murió en la cruz, en el instante que murió en el templo, se rompió el velo del templo que dividía el lugar santísimo del resto. Ese velo que estaba ahí, que solamente una vez al año un sacerdote podía entrar y cruzar ese velo. Ese velo de división se rompió cuando Cristo murió. Se rompió el velo, indicándonos que las puertas se habían abierto, que ya no había división entre el pueblo de Dios y la presencia misma de Dios. Todos nosotros los que creemos en Cristo, se nos ha abierto ese velo. Y está abierto porque el Padre nos ama. No por mérito propio, no por mucha sabiduría que tengamos, no por mucha fuerza, mucho ímpetu que tengamos en nuestro caminar cristiano. Se abrió por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque nos ama, dijo Jesús, porque el Padre mismo les ama. Él les va a escuchar, Él les va a responder, porque el Padre mismo les ama. Así es que como hijos, hermanos, podemos acudir a Él confiadamente en cualquier momento. La primera verdad de este pasaje entonces es que el Padre nos ama y podemos acudir confiadamente a Él. La segunda verdad de este pasaje, que debe de traer consuelo para todos los discípulos es la siguiente. Por limitada que sea nuestra fe, tenemos un gran Salvador. Por pequeña que sea la fe del discípulo, por limitado que sea su conocimiento, tenemos a un gran Salvador. Jesús reconoce la fe de sus discípulos y vea cómo termina el 27. Jesús dice, ¿habéis creído que yo salí de Dios? Jesús reconoce la fe de sus discípulos. Jesús reconoce que ellos le habían visto a Él como el Mesías, como el enviado de Dios, como el que había venido de parte de Dios. Jesús identifica a quienes le reconocen verdaderamente como su Salvador y quienes no. Fue a estos hombres, una vez que Judas se aparta, que Jesús les dice, yo sé que ustedes han creído que yo salí de Dios. De hecho, nadie pudiera considerarse un verdadero discípulo sin creer esta verdad central, esta doctrina central. Nadie puede verdaderamente llegar a ser salvo sin creer lo que Jesús dice aquí. Sin que el hombre crea que Jesús es el enviado, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías. Fíjese lo que dice y cómo lo dice. Habéis creído que yo salí de Dios. Esto significa que aquellos 11 hombres que estaban ahí con Él esa noche habían creído en Jesús, no solamente como el que había venido del lugar de Dios. Escuche, el lugar de Dios, en el lugar de Dios hay ángeles, es el cielo, hay seres celestiales. Pero Jesús no dijo, ustedes reconocen de dónde he venido. Jesús les dice, ustedes reconocen que yo salí de Dios. Mi Hijo
salió de su madre, ¿verdad? Jesús está diciendo, ustedes reconocen que yo salí de Dios, que yo soy de la misma esencia que el Padre, que yo soy Dios. Ustedes reconocen que yo soy el Dios encarnado, que yo no soy un ángel de Dios, sino que yo soy Dios. De su misma esencia, salgo de su misma sustancia, que yo soy parte de esa Trinidad, que yo soy el Dios encarnado. Y esta verdad es necesaria para todo aquel que quiera tener vida eterna. Jesús condena a todos aquellos que no creen esta verdad. Vaya a Juan 8:23, allí en su escritura. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si no creéis que yo soy. Cuando ellos escucharon yo soy, era la palabra que los judíos no podían nombrar. Yahvé, el yo soy del Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo, yo soy el que se le reveló a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios le contesta, yo soy. Y Jesús les dice, ustedes están condenados porque ustedes no creen que yo soy el yo soy. Que yo soy Dios. En vuestros pecados moriréis. Esta doctrina es esencial para la salvación. Creer que Jesucristo es Dios es esencial. Hoy en día hay sectas que visitan por ahí, que te tocan las puertas y que te traen un mensaje, pero cuando tú les preguntas quién es Jesús, ellos no te van a poder decir que Jesucristo es Dios. Ellos no te van a decir es un enviado, es un ángel, pero no pueden afirmar que Jesucristo es Dios. Jesús dice de todos ellos, en sus pecados morirán. Rechazar la verdad bíblica de que Jesús es Dios en carne es creer un evangelio falso, es creer un evangelio maldito, como lo dice Gálatas 1:6. Pero los discípulos creían que Jesús era Dios. Tenían esa pequeña fe donde miraban a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para salvarlos, aunque no tenían un completo entendimiento de su misión, de cuál era la misión de Jesús y de cómo iba a realizar esa obra para salvarnos. Tenían la suficiente fe para creer que en Jesucristo estaba la salvación. Sin embargo, esa fe debía avanzar hasta el conocimiento más claro del Evangelio. Vea cómo Jesús quiere llevarlos aún más allá y les dice en el verso 28, yo salí del Padre, y eso es lo que ustedes creen, que soy Dios encarnado. Yo sé que ustedes creen eso, pero hay algo más. Yo he venido al mundo y dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Jesús revela cuál iba a ser la obra, la manera en que Jesús iba a salvar a los pecadores. He venido al mundo, pero otra vez tengo que marcharme de este mundo, y para eso es necesaria la cruz. El Mesías había venido al mundo y lo hizo para llevar a cabo la redención de los hombres. Jesús había dicho claramente que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús había dicho que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Jesús no había dicho que Él iba a venir a establecerse aquí. Jesús había dicho que había venido a morir. Jesús había dicho claramente, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito de la venida de Jesús no era llegar a dominar y ser servido por todos los hombres.
El propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo era para pagar la deuda de nuestros pecados, hermanos, y así tener paz con Dios. Y sabemos que eso implicaba la cruz. Jesús dijo, pero otra vez dejo el mundo y voy ¿a dónde? Otra vez dejo el mundo, a ver sus Biblias. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Verso 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Jesús identifica una fe, si hay fe o no hay fe en el hombre. Si la hay, es suficiente para salvarlos. Pero si hay una fe pequeña, también es necesaria advertir que una fe pequeña es muy peligrosa para cualquier discípulo. Si la fe es pequeña, no es el propósito de Dios que la fe del hombre se mantenga pequeña, sino que cada discípulo crezca en el conocimiento y en la fe de su Dios. Y Jesús reconoce que aunque ellos tenían fe, su fe era pequeña y había que advertirles. Había que advertirles. Ellos tenían una fe inmadura. Fíjese, ellos habían creído en la divinidad de Jesús ¿a causa de qué? Ahí viene en el pasaje, ¿a causa de qué? Por esto creemos que ha salido de Dios, dijeron. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los corazones de cada uno de ellos. Porque cuando ellos querían preguntarle algo a Jesús, Jesús ya sabía que querían preguntarle. Cuando ellos empezaban a cuestionarse algo, Jesús se acercaba y les decía, yo sé lo que están pensando. Y Jesús les daba la respuesta. Ellos identificaban que Jesús podía conocer la intimidad de sus corazones, que Jesús podía conocer sus pensamientos más íntimos, que Jesús podía identificar la verdad detrás de cada pregunta. Porque muchas veces le hacían preguntas a Jesús y Jesús contestaba otra cosa. Jesús no les contestaba la pregunta directa que le hacían, sino les contestaba el motivo, la razón por lo cual le preguntaban eso. Jesús conocía la verdad detrás de cada palabra. Por esto creemos, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y tú no necesitas que nadie te pregunte nada porque tú ya sabes todo. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce nuestras dudas aún antes de que se las preguntemos. Jesús conoce nuestras peticiones aún antes de que se las hagamos. Dice la palabra, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. ¿Quién puede hacer eso? Sino solo Dios. Yo todavía no te digo nada y tú ya me das la respuesta. Yo todavía no te pregunto nada y tú ya me respondes. Yo te pregunto algo y tú me respondes lo que verdaderamente yo necesito. Porque tú conoces lo profundo del corazón. Eso se llama en la teología la omnisciencia. El Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, aún lo profundo del corazón. Y los discípulos recordaban, solo Dios es omnisciente. Y Jesucristo tenía ese atributo y ellos reconocían, sabemos que eres Dios porque tú todo lo sabes, porque no hay nada oculto delante de ti. Pero Jesús sabe que esa fe es muy pequeña aún. Conocer a Dios como aquel que todo lo sabe es bueno. Como aquel que es el Dios encarnado es bueno. Como el Dios que tiene toda la sabiduría es bueno. Pero ellos necesitaban tener una fe más fortalecida y más profunda.
Ellos necesitaban reconocer a Jesús como el Dios omnipotente, que era poderoso para salvarlos en cualquier circunstancia. Viene el tiempo donde ustedes van a huir como niños, porque ustedes no creen que yo soy poderoso para salvarlos, aun cuando me vean en esa cruz. Ustedes creen que soy Dios porque conozco sus corazones, pero es necesario que cada discípulo de Jesús vea a Cristo, vea a nuestro Dios como aquel que es poderoso para salvarnos, aunque nuestras circunstancias, aunque las cosas que nos acontezcan sean muy oscuras, muy terribles, tenemos que recordarlos. Jesús no solamente sabe cómo me siento, sino que Dios es poderoso para salvarme en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Qué misericordioso es Dios y qué grande Dios tenemos. El Padre nos ama y a pesar de nuestra fe pequeña, tenemos a un gran Salvador. Tenemos a un gran Salvador. Esta verdad, hermano, la tiene que recordar cada discípulo de Cristo cuando venga la prueba o la persecución. Jesús no solo es omnisciente y sabe qué es lo que estamos pasando, sino Jesús también es todopoderoso para salvarnos en cualquier momento, en cualquier tiempo. Fíjese lo que les dice en el 32. Jesús les dice en el 31, con que ustedes dicen que creen. Con que ustedes dicen que creen, ahora viene la advertencia de Jesús. Porque no es bueno que creas que tu fe pequeña es grande. Porque en el momento difícil te vas a quebrar. No es bueno que Dios nos deje así. Fíjese lo que les dice a él. ¿Ustedes creen? ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Hermanos, Jesús les dice, ustedes tienen una fe inmadura, pero aún así yo soy su Salvador. Ustedes tienen una fe inmadura, van a ser esparcidos y me van a dejar solo, pero el Padre les ama. Pero si ustedes ruegan al Padre, Él los va a escuchar. De hecho, sabemos que Jesús los iba a volver a reunir. Cuando huyeran como niños, temerosos, Él mismo iba a reunir a todas sus ovejas y las iba a fortalecer. Las iba también a llevar a ese conocimiento más profundo que aún no tenían. Hermanos, el Padre nos ama. Y por limitada que sea nuestra fe, tenemos a un gran Salvador. Y veamos esta última enseñanza que Jesús nos deja aquí. Hablemos de la esperanza que ofrece Cristo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuál es el propósito de que Jesús siga advirtiendo de dolor, de sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de Jesús al decirles que iban a ser odiados por el mundo? ¿Cuál era el propósito de hablarles acerca del aborrecimiento del mundo? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido, porque ustedes no son del mundo. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los van a perseguir. Y termina con esto mismo. En el mundo tendréis aflicción. Ustedes huirán en unos momentos. ¿Cuál es el propósito de Jesús de advertirles de su debilidad? Por supuesto que el propósito no era burlarse de ellos, ni menoscabar su fe. El propósito, como dice la Escritura, era para que tengan paz.
paz. No es para que se asusten cuando venga, sino más bien porque ha de venir cuando venga. No sean sorprendidos. Vea el primer verso de este capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que, ¿qué? ¿Tiene su Biblia? Para que no tengáis tropiezo, para que no se escandalicen, para que cuando venga, ustedes no tropiecen con lo que viene, sino que ustedes sepan atravesar esa situación, porque ya están advertidos. Jesús quiere advertir a sus discípulos de lo que viene para que tengan paz. Jesús les está diciendo de alguna manera frente a ustedes, está puesta una trampa que está lista para capturarlos. El mundo ha tendido una trampa, ha puesto su carnada para que ustedes lleguen y caigan presas de esa trampa y sean destruidos. El mundo, hermanos, tiene múltiples maneras de tender trampa a los seguidores de Jesús. Pero Jesús nos prepara, nos advierte para que podamos reconocer esas trampas y evitar los tropiezos. El mundo nos engaña. Hay una trampa que usa, que es muy efectiva, es engañarnos idealizando un futuro. El mundo nos engaña idealizando el futuro, y Jesús tiene el propósito de destruir esa falsa realidad. El mundo hace que los discípulos se creen falsas expectativas del futuro, idealicen el futuro. Y Jesús quiere advertir acerca de estas cosas, y para advertirnos y evitar que caigamos en la trampa del mundo, lo que hace es destruir esa falsa expectativa del futuro, esa idealización mundana, carnal, terrenal, diabólica del futuro. Y vemos cómo Jesús es tan insistente destruyendo las falsas expectativas. En el mundo tendréis aflicción. Lo que está por delante, si esto hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Los expulsarán de las sinagogas. Y prevé un futuro claro Jesús de lo que va a acontecer con todos aquellos que amen al Señor. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Dios sabe, hermanos, que el cristiano ha sido alimentado en su mente de una manera mundana, ha crecido toda su vida llenando sus pensamientos de una manera mundana, y vienen a Cristo. Y tristemente muchos vienen a Cristo y creen que toda esa idealización del futuro, con esa mente mundana, con todo aquello que nos han enseñado en la escuela, nos ha enseñado el mundo, todos esos patrones de éxito, todos esos patrones de logro, todos esos patrones de lo que es ser un hombre, una mujer exitosa, lo que es tener propósito en la vida, de qué es lo necesario para sentirse feliz y dichoso, todo eso que nos ha provisto el mundo. Todas esas falsas esperanzas que el mundo nos ha metido en la cabeza necesitan ser destruidas. Y Jesús lo hace con su palabra. Jesús lo hace con su palabra, hermanos. Las palabras de Jesús están aquí para enseñarnos a afrontar el sufrimiento. Y si no tomamos las advertencias de Jesucristo, hermanos, es muy seguro que caigamos en las trampas del desánimo, de la desesperanza, de la frustración, o estemos tan confundidos, ¿por qué me pasa esto a mí? Todas las falsas esperanzas se van a derrumbar, se van a desmoronar en 1000 pedazos.
Todas tus falsas esperanzas, Dios tiene el propósito de destruirlas. Y que tú adoptes, y que el cristiano adopte la esperanza de Cristo. Las palabras de Jesús están aquí para enseñarnos a afrontar el sufrimiento. Tenemos que tener un entendimiento claro de la realidad. Jesús quiere que sus discípulos estén equipados para lo que vendrá después. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque Jesús quiere que tengan paz. Porque no solo vendría esa noche donde huirían como niños, sino que vendrían muchos más días difíciles donde ellos serían perseguidos a causa del Evangelio, donde ellos iban a ser perseguidos por los imperios, por los gobiernos, donde tendrían que dar su vida a causa de la fe. Vendrían muchos días difíciles para todos los discípulos. Jesús quería que ellos tuvieran paz. Y esa paz solo viene mediante un correcto entendimiento de las verdades divinas. Dios quiere capacitar a sus discípulos para los días de sufrimiento. Y las palabras de Jesús, hermanos, están aquí para fortalecer nuestro espíritu. Y es mediante la enseñanza. No hay otro medio donde Dios capacita a su pueblo para enfrentar lo que ha de pasar. Como cristianos debemos pensar correctamente sobre los aspectos espirituales. Los discípulos tenían, mire, estos discípulos, recuerden, eran judíos. Habían sido enseñados como un judío. Habían sido enseñados como se había enseñado desde la época de los macabeos, siempre con la expectativa de un reino terrenal, con la esperanza de un Mesías guerrero, imponente. Ellos habían sido adoctrinados de esa manera. Era natural que ellos pensaran así, porque así pensaba todo judío. Esa era la enseñanza que se daba en las sinagogas. Esa era la enseñanza de los escribas, de los fariseos. Esa era la enseñanza. Así es que estos discípulos solo evidencian lo que ya tenían en sus mentes acerca de los aspectos espirituales. Pero ¿qué pasó con estos 11 hombres? ¿Cómo se empezaron a entristecer cuando Jesús empieza a decirles, yo voy a morir? ¿Cómo se empezó a desmoronar todas esas falsas expectativas? Se fueron destruyendo, poco a poco se fueron destruyendo. Esa también es obra de Jesucristo. Esa también es obra del Espíritu Santo. Cuando Él hace esa obra en nosotros y empieza a darnos revelación de cuál es la voluntad de Dios. Y así estar preparados para ser sus siervos. Jesús termina este discurso diciendo, en el mundo tendréis aflicción. El transitar por este mundo no va a ser nada fácil. Así termina. Aquí terminamos. Y así terminó Jesús de dirigirse a ellos. Últimas palabras. En el mundo tendrán aflicción. Su transitar por este mundo no va a ser una estancia en un hotel de 5 estrellas. Su transitar por este mundo no va a ser como ir a un parque de diversiones, no como ir de vacaciones. Su transitar por este mundo será un transitar en un desierto. No será un lecho de rosas, llenos de lujos y comodidades, derribando las falsas expectativas. ¿Cuánto del mundo hay en nosotros? ¿Cuánta de esa mentalidad mundana hay en la iglesia el día de hoy? Examina tu vida y ve cuáles son los motivos de tus aflicciones, de tus preocupaciones. Y dime qué tanto tiene que ver con tus expectativas
de éxito, de bienestar, de comodidad, o si es que nos conformamos a la palabra de Dios, que nos dice en el mundo van a tener aflicción. ¿Cuántas de nuestras expectativas son mundanas y diabólicas? Y necesitamos renovar nuestra mente, conformarla a la verdad de Dios y confiar. Jesús termina la palabra no con la advertencia, sino con la esperanza gloriosa, diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Cristo? ¿Confiar en que Él va a cambiar la situación? ¿Eso fue lo que Jesús les dijo? ¿En que Jesús va a invertir las cosas y les va a dar todo lo que los discípulos quieran? ¿En que Dios iba a cambiar lo que iba a hacer? Iba a cambiar de planes, iba a tomar la espada, iba a salir, iba a derrotar a Roma? ¿En que Dios dejaría de ser Dios siendo lo que ellos querían que fuera? ¿O confiar significa yo voy a cambiar? Voy a dejar mis falsas ilusiones, mis expectativas. Voy a descansar en ti. Voy a confiar verdaderamente en ti. Recordar que el Padre me ama. Recordar que tú has abierto un acceso y que tengo paz con Dios. Que no hay división entre yo y Dios, que mis pecados han sido perdonados y que esta estancia en este mundo es pasajera, es temporal. La esperanza de cada discípulo va a ser confiar y recordar la victoria de Cristo en la cruz. La esperanza del cristiano no está en el dinero, la esperanza del cristiano no está en la fama, la esperanza del cristiano no está en la prosperidad, la esperanza del cristiano no está en el bienestar de su salud, la esperanza del cristiano no está aún en esta vida, en guardar y aferrarnos a esta vida. La esperanza del cristiano está en recordar que Cristo venció al mundo en la cruz. Él venció al pecado y venció a la muerte. Tenemos paz divina. La esperanza del creyente solo está en el Señor. ¿Se da cuenta cómo Jesús en este último verso habla de las tribulaciones y de la paz? Porque en el cristiano, en el creyente, las tribulaciones nunca vienen solas. En el creyente verdadero, la tribulación nunca viene sola, siempre viene acompañada de la paz de Dios. Está la tribulación, pero está la paz de Dios. En los creyentes la tribulación nunca viene sola, siempre viene acompañada de la voz de Cristo, quien es nuestro comandante. Siempre viene la tribulación y viene esa voz que nos dice, confiad. Cuando viene la tribulación, la prueba en el creyente, nunca viene sola. Siempre se puede escuchar la voz de Cristo diciéndonos, confiad. Tengan ánimo, no desmayen, no están solos, confiad, sean valientes. Siempre se puede escuchar la voz de nuestro comandante diciéndonos, confiad, sean valientes. Ciertamente ustedes no han vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y mi victoria es su victoria. Mi victoria es su victoria. Confíen porque ustedes no tienen.
Ustedes no fueron quienes vencieron al mundo. Yo vencí al mundo y mi victoria es suya. Se sienten oprimidos por el mundo, se sienten oprimidos por las estrategias, las artimañas de Satanás, por las cosas de esta vida, por los efectos del pecado de este mundo caído. Recuerden, ustedes no pudieron hacer nada en contra de ese sistema. Fui yo. Confiad, yo he vencido al mundo y mi victoria es suya. No puedo vencer el pecado. Recuerda, yo vencí al pecado. Confía. Confía. Hermanos, tenemos a un gran Salvador. Esto es el consuelo del creyente. El Padre te ama. El Padre te ama. Tú puedes rogarle a Dios cuando necesites socorro divino y las puertas están abiertas para ti. Él escucha tus oraciones. Por pequeña que sea tu fe, tú tienes un Salvador misericordioso y todopoderoso para salvarte en cualquier momento o circunstancia de tu vida. Él no te va a soltar. Él volverá a reunirte aunque caigas. Él te va a sostener. Por ignorante que seas, tenemos a un gran Salvador y Él nos llevará día a día a un conocimiento más profundo de su obra. Tenemos esa esperanza gloriosa, ¿verdad? Porque Cristo venció al mundo en la cruz por nosotros. Vamos a orar.